Muy bien, reiterando nuestro saludo y siendo las 2:14 de la tarde del martes 31 de enero de 2023, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República abre sesión de continuación de audiencia en el proceso número 23-2019-4, seguido contra el procesado Silverio Nolasco Ñope Cosco por delito contra la administración pública en agravio del Estado. Este tribunal está integrado por Víctor Prados Aldarrea como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes del mismo. A efecto de la publicidad que manda la ley de esta audiencia que se realiza vía virtual, se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Vamos a proceder con la acreditación de las partes presentes, ya que la dirección de debate está su servidor, el presidente de la sala. El señor fiscal, por favor. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes a las partes procesales, a sus señores abogados, a los peritos concurrentes y al personal jurisdiccional. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, comparece por la Fiscalía a esta audiencia. Mis datos de notificación ya obran en auto, señor. Gracias, señor fiscal. Representante de la Procuraduría Pública del Estado como actor civil. Señores jueces, señor fiscal y con todos los presentes, buenas tardes. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, Uriel Fernando Paxi Garnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias. El señor abogado defensor del procesado. Señor presidente, a usted y a los señores magistrados que integran el colegiado y a los concurrentes, buenas tardes. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, con los demás datos y identificación del suscrito, ya alcanzados en la audiencia que antecede esta y que no han variado. Gracias. Gracias a usted. El señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. Sí, buenas tardes, señor presidente, señores miembros del Colegiado Supremo, señor fiscal supremo y todos los sujetos procesales presentes. Quien habla es Silverio Nolasco Ñope Cosco y con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias, señor presidente. Está presente abogado público, señor asistente de audiencia. Buenos días, señor presidente. Por favor, señor, proceda a su acreditación. A los señores y señoras magistrados, a todos los presentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro Colegio de Abogados del Callao, 976. Defensor público asignado a la Corte Suprema. Y señor presidente, aprovechando la oportunidad, en la medida que ya ha concurrido el defensor público, el doctor Curi Chávez, solicitaría autorización para salir de la audiencia. Puede retirarse, señor abogado defensor. Gracias por acompañarnos inicialmente. Muy bien. Señorita asistente de audiencia, hay despacho correspondiente a este proceso para dar cuenta. Señoras y señores, buenas tardes. Señor presidente, para dar cuenta a usted que no hay despacho pendiente para dar cuenta. Gracias. Gracias. El estado de la causa en la sesión anterior se había concluido la estación del examen de peritos. En esta ocasión corresponde aperturar de los testigos en la reunión anterior, lo que corresponde a las pruebas periciales admitidas. Para esta ocasión se ha convocado al perito psicólogo José Luis Ordinola Trigoso, quien se encuentra ya presente y desde ya agradecemos su concurrencia a esta sesión.
Él estuvo a cargo de la entrevista única realizada en Cámara Gesell de María Carmen Mores Salazar, practicada el 18 de octubre del 2019 y que va en folio 144 y siguientes. Asimismo, ha elaborado el protocolo de pericia psicológica número 3319-2019-PSC y que va en folio 181 y siguientes. Vamos entonces, señor perito, a realizar su identificación formal. Sus nombres completos y apellidos, por favor. Buenas tardes, señores integrantes de la sala y a todos presentes. Mi nombre es José Luis Ordinola Trigoso, psicólogo. Bien. Su documento nacional de identidad. 07-53-3810. Estado civil. Soltero. ¿Dónde trabaja o ejerce su profesión? Unidad Médico Legal 2 Chachapoyas, Amazonas. Bien. ¿Su domicilio? Girón Ayacucho, personal. Girón Cuarto Centenario, 339 Chachapoyas. Muy bien. ¿Tiene usted algún vínculo con el procesado que le genere impedimento a declarar? Ninguno, doctor. Ninguno. ¿Profesa alguna religión? Católica. Es católico. Bien. Vamos entonces a tomarle juramento. ¿Jura usted por Dios responder con verdad y de acuerdo a los conocimientos especializados que usted posee, las preguntas que se le van a formular en esta sesión de audiencia? Sí, diga juro. sí, juro. Muy bien. Está usted bajo juramento. Si usted responde con falsedad, puede ser implicado en un proceso penal. ¿Ha tenido usted y tiene en este momento a vista las piezas que vamos a examinar y que reproducen la entrevista que usted realizó, así como el protocolo pericial psicológico que emitió? ¿Las tiene usted? Sí, doctor. Las tengo. Ya. Por favor, examínelas, observe que no haya ninguna modificación, alteración de su contenido, de sus conclusiones, y reconozca si aparece en estos documentos su firma, como validando su autoría. Sí, el informe pericial consta de 20 hojas y la firma al final, esto es mía. En el acta de entrevista, esto que me ha enviado consta de 32 folios y estoy yo como uno de los firmantes del acta. O sea, reconoce entonces que usted elaboró ambos documentos técnicos. Muy bien. Le vamos a pedir que de manera sucinta nos ilustre sobre la finalidad, la metodología, hallazgos y conclusiones importantes que usted ha detectado y encontrado y que se reproducen en ese documento. Por favor. ¿Cuál de los documentos primero, doctor? Comencemos por la entrevista, que es mucho más concreto. Señor presidente, disculpe. Tenemos el documento digitalizado. Pregunto si quiere hacer un seguimiento, las partes desean que se haga una presentación física, poseen, tengo entendido, todos los documentos que vamos a analizar.
Yo digo por pantalla, ¿no? Porque aquí, al ser una sesión virtual, podemos omitir ello o desean que se proyecte. Señor El examen es presidente. general. Señor fiscal, lo escucho. Sí, depende un poco de la metodología que el señor perito use. Si va a recorrer secuencialmente las páginas mientras explica esta explicación sucinta, sí sería necesario que se vaya, el doctor Collantes vaya exponiendo las páginas. Si va a ser una apreciación global que no requiere ir revisando las páginas, en efecto, señor presidente, no sería necesario que se muestre el informe. Entonces, dependiendo de la metodología, el señor tendría la decisión. De acuerdo con lo planteado por el señor fiscal, señor procurador, señor abogado. Ninguna observación al planteamiento, señor juez. Señor abogado defensor. Quiero intervenir sosteniendo lo siguiente, presidente, que se cumpla lo que está regulado en el Código Adjetivo, dentro de ese marco que se lleve el examen del perito. Esa es la respuesta de esta parte procesal. El rito procesal lo vamos a observar en su oportunidad pertinente. Aquí lo que estamos es únicamente planteando una metodología operativa, ¿no? Lo que la ley establece, eso lo van a desarrollar a partir de las líneas del examen. Lo que aquí nos interesa es, y la ley es muy precisa en el sentido de que solo hay que hacer un resumen. Señor perito, usted es el autor. ¿Estima necesario que se le muestre, se ponga en pantalla y vaya usted, según el avance del documento, haciendo precisiones dentro de la generalidad que le pedimos, o puede hacerlo usted de manera verbal y directa? ¿Qué prefiere? ¿Qué le resulta más didáctico? Doctor, yo puedo hacerlo en ambas circunstancias, pero en todo caso, si lo deja mi decisión, yo preferiría hacerlo así de manera, digamos, didáctica, sin la presentación del documento. Si más adelante se requeriría, pues ya lo... Sí, ya eso en el examen, si hay una secuencia y usted se ha ordenado, cada uno de las partes le hará una pregunta, hay un formato normativo, pero lo que ahora nos interesa es cumplir con esa ilustración general y breve. Lo escuchamos, por favor. Señor presidente, disculpe la última interrupción antes de poder continuar. El documento pericial al que se va a referir el perito tiene que ver con la entrevista en Cámara Gesell a la señora María del Carmen More, la cual la testigo, al brindar su entrevista, perdón, al ser examinada, se llevó en forma privada a la audiencia. El documento, según hemos leído internamente, se vincula también a aspectos de carácter íntimo. No sé, sí, no tiene conexión con eso. Es un documento y está descrito. Gracias por su interés, señor asistente de audiencia. Proceda entonces, señor perito. Bueno, ya, sí, iniciamos con el tema de la entrevista en Cámara Gesell. A la unidad médico-legal se le solicita que se designe un profesional psicólogo para realizar una entrevista en Cámara Gesell en una investigación de delito contra la libertad sexual en agravio de persona de mayor de edad. Se nos hace la indicación en ese momento de que el caso era especial porque estaba involucrado un profesional integrante o un fiscal integrante del distrito fiscal y que se tenía que realizar con mayor cuidado y mayor precisión. En ese sentido, se realizó la entrevista en Cámara Gesell en la ciudad de Chachapoyas, en las instalaciones del Ministerio Público. Nosotros en el Ministerio Público tenemos una guía de entrevista a víctimas menores de edad de abuso sexual o presuntos casos de abuso sexual, pero no tenemos una guía explícita sobre casos de entrevistas a mayores de edad o víctimas mayores de edad en casos de abuso sexual. Entonces, no se ha aplicado esa guía
de entrevista a menores de edad y se ha aplicado de manera general lo que se entiende una entrevista clínico forense para recoger un testimonial. El procedimiento fue aperturar la entrevista con una pregunta general e ir pasando progresivamente a las preguntas focalizadas y luego a las preguntas específicas. En esta secuencia, de hecho, se recogió de manera general, espontánea, la primera versión que la persona entrevistada dio. Luego se fue a las preguntas focalizadas por momentos o específicamente momentos, a sugerencia o pedido de la Fiscalía para recoger la mayor cantidad de detalles posibles, y luego a las preguntas específicas. La persona narra la interacción que habría tenido con el presunto agresor antes de los hechos denunciados, durante los hechos denunciados, y también refiere después antecedentes previos a esto de orden laboral que estarían relacionados con el comportamiento del presunto agresor. Con esos datos generales del comportamiento del presunto agresor, entonces se procedió a la planificación del procedimiento de la evaluación psicológica. ¿Continúo con la evaluación psicológica? Claro, entendemos que la versión psicológica comprende, toma de base la entrevista de cámara Gesell, ¿correcto? Sí, la entrevista en cámara Gesell es básicamente testimonial. Me faltó un detalle, se aplicó este procedimiento de réplica o de solicitud de volver a contar de los hechos narrados a la persona para que se pueda identificar algún nivel o algún grado de credibilidad, aunque no se ha hecho un procedimiento de valoración de credibilidad. Luego, ya con la información contenida de la testimonial, entonces se planificó la evaluación psicológica. Para la evaluación psicológica se aplicó la guía de evaluación psicológica forense vigente del año 2016 en el momento para el Ministerio Público, para el Instituto de Medicina Legal. Entonces se tomó como fuentes primarias de información para realizar el informe o la evaluación las contenidas en el acta y en la entrevista realizada, la entrevista propiamente dicha de valoración de consecuencias o afectación psicológica, o en ese tiempo se hablaba de afectación emocional, y luego se tomó también fuentes secundarias para la elaboración del informe que tiene que ver con datos contenidos en el expediente de información que tienen que ver con transcripciones de audios y resultados de evaluación psicológica previa, que fue muy cercana al momento de la evaluación, al momento de la denuncia. Se procedió conforme lo que establece la guía, se hizo la exploración de los posibles indicadores de la afectación emocional para la formulación de hipótesis respectivas. Se hizo luego el recojo de la información referida a la historia personal de la persona en todas sus etapas de vida y en varios contextos, tanto el laboral, el académico, el social. Y luego se hizo la valoración de los indicadores de las relaciones sociofamiliares. Se hizo la aplicación de pruebas psicológicas. En este caso se aplicaron pruebas psicométricas válidas y usadas en el contexto forense. En este caso el inventario multifásico de personalidad MMPI-2 y el test de estrés postraumático en su versión forense de Cheburrúa. Posterior a esa circunstancia, se hizo toda la integración y análisis de los resultados para desarrollar el análisis fáctico de los hechos, la repercusión de los hechos y finalmente arribar a las conclusiones. Y hemos concluido que al momento de la evaluación, la señora evaluada no presentaba afectación emocional o afectación psicológica. En evento violento se puso episodio único de abuso sexual, tocamientos de su cuerpo, personalidad con características histriónicas y narcisistas,
Vulnerabilidad, al momento de la evaluación presenta situación de, al momento de la evaluación presenta situación de vulnerabilidad y no presenta situación de riesgo, y en otros requisitos no se habían solicitado. Eso es todo por el momento, doctor. Gracias. Sí. Señor fiscal, ¿alguna observación o complemento a esta visión general que desee se agregue o se explicite? Ninguna, señor. Señor abogado del Estado. Ninguna, señor juez. Señor representante de la defensa. Señor presidente y director de debates, entiendo, no sé cuánto afectaría la metodología que está proponiendo la Judicatura Colegiada, pero es importante, ya que está a este nivel de información del perito, pueda pasar a las conclusiones y pueda describir cada una de ellas con su expertise, cómo es que concluye en tal o cual situación. No sé si eso puede ser atendido por el colegiado. Gracias, señor presidente. Sí, técnicamente es parte de su examen o contraexamen entrar en el detalle particularizado. No obstante, la ley nos manda que se dé lectura, si es pertinente, a las conclusiones. De manera que eso es lo que vamos a hacer. Señor asistente de audiencia, dé lectura a las conclusiones. Con eso entendemos se satisface la inquietud del señor abogado defensor. Las conclusiones únicamente del protocolo pericial. Dele lectura. Presidente, ¿me permite? Sí, ¿escuchó? Había solicitado que lo haga el perito. No sé cuán factible puede ser eso. No sé si podría pronunciarse al respecto. Sí, la ley nos manda que lo dispongamos nosotros. Correcto, y para correcto. que lo haga el acusamos del tribunal. Acusamos recibo. Muy bien, gracias. Gracias. Por favor, señor asistente de audiencia. Un minuto para poder descargar el archivo de ese expediente. Sí. Se trata del protocolo de pericia psicológica asignado con el número 3391-2019, folio 181. Las conclusiones, señor asistente de audiencia, obran en foja 199. Sí, un instante, por favor, señor presidente, estoy descargando. Está apagado su micrófono, señor asistente de audiencia. Sí, folio 189, correcto, señor presidente. 199 conclusiones. Solo la parte de conclusiones. De acuerdo, lo tengo. Ítem 5, conclusiones. Después de evaluar Amores Salazar María del Carmen, somos de la opinión que presenta los puntos. Diagnóstico. Al momento de la evaluación no presenta afectación psicológica. Evento violento. Episodio único de abuso sexual, tocamientos de cuerpo. Personalidad. Histriónica con características narcisistas, vulnerabilidad o riesgo. Al momento de la evaluación presenta situación de vulnerabilidad y no. De acuerdo, señor presidente, disculpe. Ya tengo ubicado.
En el ítem 5, sobre conclusiones. Sí, había quedado usted en vulnerabilidad o riesgo al momento de la evaluación. Prosigue. Vulnerabilidad o riesgo. Número 4. Sí, vulnerabilidad o riesgo. Al momento de la evaluación presenta situación de vulnerabilidad y no presenta situación de riesgo. Otros requerimientos no solicitados. Muy bien. Gracias, señor asistente de audiencia. Son textualmente las conclusiones del protocolo de pericia psicológica en examen. Estando a que es una prueba, un órgano de prueba solicitado por el Ministerio Público con adhesión de la Procuraduría, señor fiscal, puede proceder a su examen. Muy bien, gracias, señor presidente, señor testigo, muy buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo del acto pericial llamado entrevista única en cámara GESEL? El objetivo es recoger el testimonio de la presunta víctima. Bien, usted en la exposición sucinta dijo que había un protocolo especial para menores de edad, pero que como no era una menor de edad, se usó una suerte, si no le entendí mal, de una suerte de protocolo estándar. ¿Podría, por favor, desarrollar esa idea? ¿Qué metodología se empleó en este caso? Sí, nos basamos en el método de evaluación global que se aplica para casos de violencia de género, de Arce y Fariña. El procedimiento que él tiene es justamente eso, iniciar con unas preguntas abiertas para que el relato del hecho violento se dé con las características que la presunta víctima le va a dar. Luego se hace las preguntas focalizadas, es decir, en donde se requiera encontrar mayor información, se la ubica en ese espacio y luego que la persona nuevamente de manera espontánea relate a partir de ahí los hechos y luego finalmente algunas preguntas de precisión, es decir, que se precisan sobre algunas cosas específicas que suele sellar la parte en la cual son preguntas directas realizadas por los operadores de justicia. Entonces, ese es el procedimiento que recomienda este autor para casos de violencia de género. Entonces, ese mismo procedimiento lo hemos aplicado en este caso de presuntos actos de violencia sexual en personas adultas. Bien. Usted usó un adjetivo para la metodología, dijo, creo que era algo así como total o global, creo que usó. ¿Podría explicarnos ese adjetivo? Sí, es un procedimiento que está diseñado para la evaluación psicológica de personas que son víctimas mayores de edad de hechos violentos. Fundamentalmente, hechos están relacionados a violencia familiar y violencia de género, formulada por Arce y Fariña, que son los autores españoles. Es decir, esa propuesta de evaluación psicológica en adultos existe, está formalizada en la literatura forense. Y ellos lo denominan a ese procedimiento método global de evaluación. Bien. En cuanto al protocolo de pericia psicológica, ¿podría decirnos en cuanto a la primera conclusión? No presenta afectación psicológica. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué busca un perito para saber si hay o no afectación psicológica? En principio se formulan las hipótesis con relación a la existencia o no de signos y síntomas que puedan estar presentes en la persona como indicadores de una alteración significativa del funcionamiento mental de la persona. Entonces, a partir de las entrevistas que se hace para la identificación de estos signos y síntomas directos, se formulan estas hipótesis. Nosotros nos formulamos las hipótesis, en este caso, a partir del hecho que la señora nos refería,
que presentaba malestares psicológicos que están relacionados con recuerdos persistentes del hecho violento y además con dificultades o modificaciones en sus comportamientos que están relacionados a las relaciones interpersonales, como por ejemplo temor, miedo, suspicacia a la presencia de estas otras personas. Fueron además de otros indicadores como alteraciones de sueño y alteraciones en la regulación emocional. Entonces nos preguntamos si estos signos y síntomas eran válidos, existentes, y después se podría identificar o no un posible nexo causal con los hechos narrados como situaciones de violencia. Entonces, la evaluación psicológica por afectación emocional o afectación psicológica consiste en eso, en descartar esas hipótesis a partir de estas evaluaciones. Para eso recogimos la información en la historia personal, en la historia social y lo del expediente. Y a la aplicación de las pruebas, nos damos con la conclusión que estos indicadores de sensaciones de persecución, ser observado, paranoicos, corresponden básicamente a una circunstancia de simulación de síntomas, y a estas circunstancias de recuerdos persistentes, espontáneos o naturales de los hechos de violencia se le aplicó la prueba de trastorno de estrés postraumático, y también nos indicó de que no estaban presentes y su existencia se daría relacionada con una simulación. Entonces, a la inexistencia de los síntomas comprobadas por las pruebas psicológicas, llegamos a la conclusión que los síntomas son persistentes o narrados que podrían explicarse más por la situación de investigación que por la existencia real de los hechos o del malestar psicológico. Por eso llegamos a la conclusión de la que la afectación psicológica no existe. Bien, una pregunta. ¿Es probable que una persona, por la configuración de su personalidad, no presente afectación psicológica a pesar de que sea real, digamos, la agresión que ha sufrido? Sí. Ya. Bien. La segunda conclusión que usted hace, evento violento, episodio único de abuso sexual, tocamientos de su cuerpo, ¿significa que usted también está admitiendo que ha habido estos tocamientos en su cuerpo? Esa conclusión no, así dice. Nosotros no estamos admitiendo eso. La segunda conclusión, bien. Perdón, no le logré entender, se interrumpió la señal. Sí, digo que usted pone como conclusión, o sea, entiendo son sus palabras, evento violento, episodio único de abuso sexual, tocamientos de su cuerpo. Entonces la pregunta es, entonces, ¿usted está afirmando que sí ha habido tocamientos del cuerpo de la persona entrevistada? No, no estoy afirmando que el hecho haya ocurrido. ¿Qué significa entonces esta conclusión que tiene estas palabras que le acabo de leer? Sí, como parte del protocolo de evaluación forense, dentro de sus conclusiones, se nos pide que se haga un análisis, digamos, fenomenológico, vamos a decirlo, o descriptivo del hecho violento. Entonces, en este caso, lo que se hace es una valoración cualitativa de la narración que la persona hace. Es simplemente una, digamos, consolidación de qué es lo que estaría narrando la persona, más no es una afirmación de la ocurrencia verdadera del hecho. Muy bien. La siguiente conclusión habla de personalidad histriónica. ¿Podría, por favor, decirnos en qué consiste una personalidad histriónica? Bueno, de manera general, porque luego tendríamos que hablar específicamente en lo del protocolo, ¿no? De manera general, la personalidad histriónica, tanto como la personalidad narcisística, contienen una característica central que vendría a ser el comportamiento dramático, esto quiere decir teatral, llamativo, expansivo, ¿no? Buscando llamar la atención del entorno, del contexto en el que se da, y además que es errático, es decir, se presenta en algunas circunstancias y en otras no, y que se fundamentan o que se caracterizan por el nivel de emocionalidad, ¿no? O sea, pueden ser un llanto bastante expresivo, o puede ser una risa demasiada exagerada,
digamos, ese sería el componente central de estos tipos de personalidades, ¿no? No le Está logro apagado, escuchar. señor fiscal, su micrófono. Cuando usted dijo expansivo, ¿a qué se refiere, señor Perito? ¿Me escuchó, señor Perito? No, estaba el micro apagado y no lo escuché. No, ya prendí el micro. Dije expansivo. Cuando usted ha dicho expansivo, ¿a qué se refiere? Llamativo, o sea, exagerado, ¿no? Esto tiene una medición correspondiente al entorno, ¿no? Una risa exagerada, un llanto exagerado, ¿no? Comportamientos corporales, digamos, muy notorios, con diferencia al comportamiento regular de una persona en situaciones sociales. Digamos, serían las características centrales de estos tipos de personalidades, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con características narcisistas? Claro, lo que pasa es que su carácter, en este caso, los rasgos más notorios de ellos tienen que ver con estas cuestiones histriónicas, ¿no? Y también tiene algunas características narcisistas. ¿Cuál es la diferencia? Ambos comparten esto de lo llamativo, de lo exagerado, de lo errático. Esa es la característica que comparten ambos. Los histriónicos, básicamente, estas características las usan solo para llamar la atención, para ser el centro de la atención del entorno social donde están. Los narcisistas usan estas características para aprovecharse de los demás. Por eso es que la seducción, por ejemplo, que es una conducta que utilizan ambos, el histriónico lo usa para acercar a la persona a él. En cambio, el narcisista utiliza eso para controlar o dominar a la persona. No es una persona eminentemente narcisista con la cual estamos trabajando, sino es una persona que se aprovecha o quiere abusar o controlar o dominar a la otra persona. Más bien es una persona que busca llamar la atención, ser centrada, buscar que las personas estén alrededor de ella, fijándose en ella, atendiéndola, consolándola, preocupándose por ella. Ya. Para mejor entender, ¿cómo sería una personalidad histriónica que no sea narcisista? Básicamente, su característica, si no tendría ningún interés por hacer uso de estas características para obtener un beneficio personal, sería solamente una persona que, ante ciertas circunstancias, ella dramatizaría las cosas, fundamentalmente. Luego, en otras circunstancias, donde las tendría que dramatizar, no las dramatiza, sino de repente ni siquiera se inmuta, ni siquiera se motiva o se desestabiliza, ¿no? Por eso es que es errático. Son dramáticos, pero erráticos. Donde tendría que hacerlo, no sea. Entonces, cualquier estímulo, donde un estímulo inesperado no recibiría una respuesta dramática, la presenta. Y un estímulo que sí requeriría una respuesta dramática, de repente no la presenta. Bien. Bien, señor testigo, la siguiente conclusión habla de, al momento de la evaluación presenta situación de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere usted con ello? Consideramos en este caso las cuestiones de vulnerabilidad, tal como esto, permítame por favor repasar esto, que la persona en eso por su condición de mujer, por el tipo de caso en el que estamos encontrando, es decir, las características de su personalidad. Las personalidades histriónicas suelen, pues, cuando las tensiones o las exigencias son muy grandes, pueden ir desarrollando trastornos o debilidades emocionales significativas. Y básicamente por esas dos características considerábamos que ellas, si las circunstancias se persistieran o se volvieran a presentar, esas características la pondrían en condición de sí estar afectada, ¿no? Ya. Y cuando usted dice no presenta situación de riesgo, ¿a qué se refiere? Porque en el momento en que lo evaluamos, la presencia del presunto agresor era lejana, la posibilidad de que el presunto agresor vuelva a cometer hechos de violencia en su contra era lejana, y
pues valorábamos de que no había riesgo, estaba en un entorno protegido y no había posibilidades de que se vuelva a producir un episodio violento. Bien. La situación de vulnerabilidad que acaba usted de describir ante una eventual reiteración, ¿podría ser un indicador de la verdad de la denuncia? No tiene relación con eso, doctor. No hay ninguna relación. No, las cuestiones de verdad no las ubicamos nosotros ni las investigamos. Ya, muy bien. O sea, ante un relato falso o eventualmente falso, ¿podría la persona entrevistada ser vulnerable? ¿Es eso posible? Sí, la vulnerabilidad está definida o está considerada como una condición interna o externa al sujeto que eleva la probabilidad de si se presenta nuevamente un episodio violento, el hecho pueda tener mayor efecto negativo para la persona. Ya. Estamos por otro lado. Ya, claro. Pero cuando usted dice nuevamente, quiere decir que ya sucedió antes, ¿no? ¿O no quiere decir eso usted cuando dice nuevamente? Sí, o sea, si se expone a cualquier situación, es que en esta circunstancia, la guía que nosotros tenemos no especifica sobre el hecho ya pasado, porque eso se establece solo con la relación del nexo causal. En este caso, la guía nos dice si la persona es vulnerable para sugerir, por ejemplo, si encontramos indicadores muy significativos de vulnerabilidad y muy significativos de riesgo, se sugiere que se repasen las medidas de protección para cuidar a la persona. Muy bien. ¿Cuántas entrevistas tuvo usted con la paciente? La entrevista que se tuvo en la cámara Gesell, y luego hemos hecho 2 entrevistas de evaluación psicológica y una entrevista para aplicación de pruebas psicológicas. Entonces son 4. ¿Recuerda usted aproximadamente cuánto duraron estas 4 entrevistas? Está contenido en el informe. Déjeme repasarlo, por favor. En promedio, la primera entrevista, la duración de la entrevista en cámara Gesell está en el acta respectiva, ¿no? Hora de inicio, hora de final. Las entrevistas que se hizo en consultorio, la primera duró 1 hora con 57 minutos, la otra 2 horas con 2 minutos, y la entrevista de aplicación de pruebas fue libre porque, bueno, eso ha dependido básicamente de la capacidad de la persona y la rapidez de la persona para resolver los cuestionarios. Muy bien. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando en el Instituto de Medicina Legal? Voy a cumplir ya 14 años, 13 años y medio específicamente, junio del 2009. Bien. Y casos como agresiones de esta naturaleza, o sea, agresiones de tipo sexual, ¿cuántos casos aproximadamente habrá visto en estos 14 años? Uy, en todos los años, no sé, quizás hasta 250 de repente, ¿no? No creo que sean más, porque hay casos que, o sea, con características similares significativas, ¿no? Porque hay algunos casos en los cuales, pues, solamente es noticia criminal, ¿no? Aproximadamente esa cantidad debe ser, ¿no? Estoy lanzando un número, ¿no? Ya, claro, entiendo, sí. Perfecto. Señor presidente, no más preguntas de parte del Ministerio Público. Gracias, señor fiscal. Señor representante de la Procuraduría. Señor presidente, no tenemos ninguna pregunta. Ninguna pregunta. El señor abogado defensor. Sí, gracias, presidente. Doctor Ordinola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Le voy a formular algunas preguntas, por favor. Si ya la respondió, no hay ningún inconveniente que nos lo haga saber. Bueno. Doctor Ordinola, en el ejercicio de su profesión, ¿desde hace cuánto tiempo viene realizando protocolos de pericia psicológica? Sí, desde el año 2009, junio del 2009. Entiendo como psicólogo forense. Sí, en la institución, en el Instituto de Medicina Legal. Ya.
¿Antes estuvo trabajando como psicólogo clínico en alguna institución? Sí, estuve trabajando en el hospital. Coméntenos. Estuve trabajando antes de mi incorporación al Ministerio Público, un periodo breve de tiempo en el Centro de Emergencia Mujer, acá en Chachapoyas, Amazonas, y antes estuve poco más de 2 años, creo, o 2 años, como psicólogo en el hospital regional de aquí de Chachapoyas. Antes de eso me desempeñé como parte de mi entrenamiento. Yo estaba haciendo el entrenamiento como psicoterapeuta en niños y adolescentes. Trabajé en 2 instituciones privadas en Lima, el CEDAP y el Centro de Psicoterapia y Psicología de Lima, donde trabajábamos también con víctimas de violencia en situaciones de pobreza, ¿no? ¿Usted conoce a la persona que responde al nombre de María del Carmen Mores Salazar? Para efectos de la evaluación. ¿Puede Solo decir por que la evaluación. ¿Puede decir que a partir de esa fecha la conoce en esas circunstancias? Sí, únicamente por temas de la entrevista en Cámara GESEL y la evaluación psicológica, pues no he tenido ningún otro contacto. Cuando esta persona fue a Cámara, ¿sabía usted a qué se dedicaba, en qué trabajaba? Sí, antes de que se nos encargara la tarea, se nos había informado de que se trataba de una trabajadora del Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Chachapo, de Amazonas. Exactamente, no le dijeron de dónde. No, en ese momento solamente tenía entendido que estaba en la ciudad de Chachapoyas, y luego ya me informaron que había estado laborando en varios lugares, en varios distritos de Amazonas. Usted, podemos decir que a María, a la señora More, fue evaluada en Cámara GESEL. ¿Se permite esa expresión? Usted con la expertise, aclárenos. No, ahí no se practica una evaluación psicológica, ahí se recoge el testimonio de la persona. ¿Qué órgano fiscal o qué fiscalía ordenó la realización o que se lleva adelante la Cámara GESEL para el examen de la señora More? ¿Recuerda usted? Fue el primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas. ¿El primer despacho? Sí, el primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Ahora sí, constado penal. ¿Eso es todo lo que recuerda en función a esta pregunta? ¿O tiene algo adicional? No, ellos son los que nos convocan, ¿no? ¿Por casualidad no recuerda el nombre del fiscal o la fiscal? Sí, no recuerdo, creo que era la doctora Suta Valky, creo, o Valky Suta, creo. No estoy al tanto ya. Continuamos. Le pido precisar al respecto. ¿Qué episodio de la vida de la señora More motivó la realización de la Cámara GESEL? Bueno, de acuerdo al oficio solicitado era que se estaba investigando un presunto acto de violencia sexual en agravio de mayor de edad. Entonces, a partir de eso se entiende de que la persona habría sido víctima de abuso sexual. Y la narración que ella hace es que en situaciones en las que presunto agresor, siendo su jefe o siendo presidente de la Junta de Fiscales, le habría convocado a ella. A ver, ahí, sin ánimo de que suene a que le estoy cortando, lo va a complementar, pero antes de que se me vaya la idea. ¿Usted, esto último que está diciendo, ya sabía antes de entrar a la Cámara GESEL o ya eso lo comenta porque eso se enteró en la Cámara GESEL? Sí, eso ya es de la Cámara GESEL. O sea, nosotros... Continúe. Quería hacerle esa tingencia nomás. Cierro el paréntesis. No. Continúe, doctor. Entonces, el presunto agresor le habría convocado a
presunta víctima a un escenario en horario laboral donde estaría fuera de las oficinas, a la cual le habría convocado sin una situación de intimidación, amenaza o advertencia, solo con una invitación aparente. Y en este espacio, en este lugar privado, el presunto agresor habría intentado tener relaciones sexuales, la señorita se habría negado, el presunto agresor habría insistido y habría realizado tocamientos de sus partes corporales, senos y vagina, sobre la ropa y bajo la ropa. Habría habido un acto masturbatorio y cuando el episodio de violencia habría terminado, el presunto agresor se había retirado a un ambiente, digamos, contiguo al donde está y la presunta víctima se habría retirado del lugar. O sea, digamos, en términos generales, eso es lo que ella diría, ¿no? Ha dicho en la Cámara de Gese. De cara a esa respuesta, ¿ha identificado el lugar donde habría ocurrido eso? Sí, lo ha descrito. Ha descrito el lugar, pero no recuerdo exactamente si ha dicho ¿Usted qué recuerda al respecto? Coméntenos lo que usted recuerda. ¿Qué habría dicho sobre el lugar? Claro, lo que usted recuerda, porque usted está llevando adelante la cámara. Este lugar habría estado, digamos, cerca a la DREA, a la Dirección de Educación de Amazonas. Es un espacio referencial para que la víctima se ubique a donde tendría que haber llegado. Este lugar es un lugar interno, no es externo, es decir, se ingresa, la puerta de la habitación no está fuera a la calle, sino se ingresa, entra en un corredor, para ser más precisos, un paréntesis también. Igual va a decir lo que tiene que decir. ¿Era un local de una institución pública, un ambiente privado? A ver, por favor, complementes. Cierro allá. No era una institución. Digamos, se habla la Dirección de Educación como un lugar de referencia para que la presunta víctima, digamos, se ubique para llegar ahí, ¿no? Eso es pero de lo que se acuerda, ya, está bien, pero ¿qué cosa era, pues, más o menos? De lo que se acuerda, una casa habitación donde se alquilaban otros cuartos, no solamente en el cual habría estado como inquilino el presunto agresor, ¿no? Describe el ambiente como un ambiente pequeño donde habría habido una cama, un escritorio, un televisor, un ambiente para la ropa y carente de mesas y sillas, así es como lo describe ella el lugar, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que recuerda en relación a esta situación que se le pregunta. A usted. Sí, eso es lo que recuerdo que narró. Ya, continuamos. Al formular el protocolo de pericia psicológica, que el número y la fecha usted sabe, pero lo reproducimos, es el 3391-2019-PSC. ¿Qué instrumentos ha utilizado usted? Fuentes directas, la entrevista psicológica forense, la observación de conducta. Por favor, regresar al protocolo. Luego, está el inventario de personalidad, el multifásico de personalidad, MMPI-2, el test de gravedad de síntomas de estrés postraumático, como fuentes directas que se le ha aplicado directamente a la víctima, ¿no? Mecanismos de recojo de información. Y luego se tiene como fuentes indirectas la información contenida en el expediente, un escrito dirigido a la fiscal de la Nación, declaración de la presunta víctima, de fecha 20 de abril de 2018, copias de mensajes de texto, están especificadas las fechas en el informe, el protocolo de pericia psicológica del año 2018, de fecha 23 y 24 de julio del 2018, pues un protocolo de evaluación psicológica que se aplicó, digamos, casi meses después de la denuncia, acta de escucha y transcripción de los audios que están contenidos en el expediente y acta de entrevista de Cámara Gese que realizamos nosotros y una declaración. Hay un paréntesis que me resulta relevante, al menos para la defensa técnica. ¿Después de cuánto tiempo se realizó esta pericia del evento que da a conocer esta persona? No sé si me entiende esa parte.
Sí, sí, me está preguntando. ¿Cuánto tiempo había pasado para que usted haga su labor como perito? Varios meses, ¿no? Yo le evalúo. A ver, ensaye aprox, siempre ensaye aprox ¿cuántos meses, por favor? Yo le para evalúo temporalmente. Yo le evalúo el 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto? Y la señorita en la Cámara GESEL afirma que los hechos se habrían hecho en el año 2018. O sea, un año o un poco más de un año casi. De cara siempre al protocolo de pericia, me habló de los instrumentos. Cuando hablamos de técnicas, ¿hablamos de lo mismo o a ver, usted haga la precisión respecto a las técnicas utilizadas? Técnicas son básicamente, por ejemplo, lo que nosotros aplicamos de manera directa a los psicólogos, ¿no es cierto? Por ejemplo, técnica de entrevista y técnica de observación, que dependen enteramente de mí. Los instrumentos son los test psicológicos, es decir, son documentos ya formalizados, estructurados, que tienen validez, confiabilidad y todas sus características necesarias, y esos serían los instrumentos de validación. Perdón, los instrumentos de evaluación. Entonces yo puedo utilizar observación directa, observación indirecta, observación programada, o puedo utilizar uno, otro u otro protocolo de entrevista dependiendo de qué es lo que sea necesario, ¿no? Para esta pericia, lo que ha utilizado era lo necesario, era lo que, sí. Lo que necesitaba, ¿correcto? Hablando, si me permite, ¿puedo precisar algo con respecto a la pregunta anterior? Claro, precise, es importante. Con respecto al procedimiento, ya que usted ese detalle no lo había considerado, ¿no? O sea, si nosotros lo evaluamos ya bastantes meses después, es un criterio que es solamente criterial, no es una cuestión, digamos, es un acuerdo, es un consenso entre los estudiosos o los investigadores de la psicopatología, pero no es esencialmente un criterio técnico, que es el 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses, entonces ya consideramos un efecto prolongado. En este caso, dado las características, se tuvo que elaborar todo el procedimiento de evaluación para identificar consecuencias de largo plazo, ya no consecuencias de mediano ni de corto plazo para encontrar los efectos. Por eso se utilizó los instrumentos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, en el protocolo de evaluación psicológica, que hago referencia como fuente secundaria, tiene como conclusión que tampoco encontró afectación emocional y fue aplicada meses después del episodio del presunto episodio de violencia. Ese protocolo estuvo enfocado en encontrar efectos de corto plazo. Entonces, las conclusiones se basan en eso. A corto plazo no se encontraron efectos y a largo plazo tampoco se encontraron efectos. Aclárenos en todo caso, a esta defensa técnica. ¿Ha referido en algún momento a su relato? En todo caso, nos precisará. ¿Ha indicado que ha conocido una pericia anterior? ¿Cuándo se realizó esa, si ha sido así, y quiénes lo realizaron? ¿Estoy en lo correcto? En todo caso, corréjame, por favor. Sí. A ver. Sí. En el protocolo, está en el contenido en el protocolo de pericia. A ver, sus precisiones. Se ha realizado un protocolo de pericia psicológica, por alguna razón no le conoce, se realizó en el año 2018 a la víctima en fecha 23 y 24 de julio del 2018. ¿Puede reiterar la fecha? Porque al menos para esta defensa técnica es importante. 23 y 24 de julio del año 2018. Esto fue realizado por dos psicólogos. Siga. Esto fue realizado por 2 psicólogos, si mal no tengo memoria. Es decir, esta información ya no la tengo a la mano porque ya pertenece al protocolo en sí mismo, ¿no? O sea, no tengo los datos del expediente a la mano como para revisarlo, pero están contenidos ahí. También deberían estar contenidos en el expediente. Un paréntesis, ya completará lo que tiene. Nunca se interesó por conocer en detalle esta situación. Eso en detalle, entre comillas, ¿no? Sí. Yo revisé ese protocolo. Revisé el protocolo. ¿Puede comentarnos brevemente, apelando a su capacidad de síntesis y expertise, qué es lo que... Claro. De manera general, ¿no? Ese protocolo de manera general. También tenía como objetivo determinar afectación psicológica o afectación emocional
por el mismo presunto hecho de violencia. En este caso, si mal no recuerdo, ese protocolo fue requerido para formar parte de una investigación que se estaba haciendo por la OTSI, creo, no sé, no estoy tan seguro, pero no pertenecía exactamente a una investigación penal. Un paréntesis allí, ya completará, antes de que se me vaya de la cabeza. ¿Usted ha comparado las conclusiones de esa pericia con la que ahora contiene la suya? Hizo al menos... a ver, coméntenos al respecto. ¿Me dejé entender? No se hace una comparación. No, para una persona, en mi caso, soy abogado, ¿no? Pero, ¿cómo ha hecho algún...? Sí, la he tomado como fuente secundaria para la elaboración de mi informe. Eso, como una fuente. Advirtió estas particularidades que yo lo he identificado como indicándoles si hizo una confrontación entre ambas conclusiones con la suya y esa pericia, pero usted le está dando el manejo adecuado, más técnico. Sobre eso, coméntenos brevemente. Sí, no, es una fuente secundaria de información para poder alimentar el procedimiento de corroboración de hipótesis. No la comparo con mis conclusiones. Mis conclusiones pertenecen al procedimiento de evaluación que yo he realizado. En las conclusiones del protocolo de pericia que se realizó en julio del año 2018 pertenecen al procedimiento de evaluación que mis colegas realizaron. Entonces yo no comparo, simplemente lo tomo como una fuente de información ya dada, ¿no? Ese protocolo fue cerrado, fue aceptado, fue validado, entonces es una fuente de información. ¿Qué es lo que me dice esa fuente de información? Que meses siguientes a la denuncia por el hecho de presuntos actos de violencia, mis colegas evaluaron a la persona y según su procedimiento no encontraron afectación psicológica. Eso es todo lo que me dice ese protocolo, que a los meses subsiguientes no se encontró afectación psicológica. Disculpe que insista, doctor. Ese casito se refería a un caso, ¿sobre qué tema en particular? ¿Recuerda usted? Sí, lo que pasa es que cuando yo leo el expediente para la elaboración de me doy con la información de que este es un procedimiento que inicialmente se procedió, creo, directamente la denuncia. Cuando nos dice yo leo el expediente, ¿se está refiriendo a este caso, al que estamos conociendo ahora, o al caso de esa pericia? No, en el expediente, que a mí me dan copia para tomarlo como fuente secundaria de mi evaluación. Ya. Ese expediente me lo entrega después de la entrevista en Cámara Gesell, no antes. Entonces, ahí yo leo y me doy cuenta que inicialmente... ¿Recuerda quién le entrega, doctor? Un poco para... La fiscalía. La misma fiscal que le ordenó la Cámara, ¿correcto? Sí, claro. Ellos sí, nos entregan como parte del procedimiento, tal como establecido está en el código, ¿no? Podemos acceder al expediente. Entonces ella nos da, entonces cuando yo leo el expediente, entonces veo que el expediente, inicialmente la denuncia se habría hecho en Lima y a partir de Lima se habría iniciado ya una investigación. Como parte de esa investigación que se estaba haciendo, se solicita la evaluación psicológica de la señorita en esos meses, en el mes de julio, ¿no? Entonces, toda esa información está contenida en el expediente y yo la tomo como fuente secundaria, ¿no? Le preguntaron sobre las sesiones y cuántas eran y qué tiempo duró. ¿Usted puede afirmar que esa era la... Ya le pregunté, creo, esta relación, pero me precisa. ¿Era lo suficiente como sesiones para poder arribar a las conclusiones que usted arribó? Sí, nuestro protocolo actual, y el anterior también, el 2016, hablaba de un tiempo técnico sugerido que recomendaba 4 sesiones de evaluación. Nosotros hemos trabajado en 4 sesiones. La primera, que ha sido el recojo de testimonial, que es el origen o el inicio de la evaluación psicológica, y hemos hecho 3 sesiones posteriores, incluida la aplicación de pruebas psicológicas. Brevemente le agradecería, por favor, de que nos ilustre, al menos a esta defensa técnica, sobre lo siguiente que está contenida en la pericia. Y es, por ejemplo, la persona a quien se hace la pericia
En su relato, a ver, es casi literal lo que voy a indicarle. Se hace la siguiente afirmación. La peritada en su relato es poco coherente, presenta poca congruencia con las respuestas emocionales, dramáticas y expresivas, conforme aparece en el acápite análisis e interpretación de resultados del protocolo de pericia psicológica. Esta última parte es donde está esta literatura que acabo de leer. ¿Algún comentario, doctor, al respecto? ¿Eso está contenido en el protocolo, doctor? Sí, en el rubro análisis e interpretación de resultados, dice, en alguna parte de su pericia. Análisis e interpretación de resultados del protocolo de pericia psicológica. ¿Y tiene la página, señor abogado, para que ayude al perito a ubicarlo? Uy, estamos en la página 216, ¿no? Análisis e interpretación. En la parte de análisis e interpretación de resultados, dice la peritada en su relato es poco coherente y ahí va siguiendo el texto que acabo de leer. ¿Poco coherente? No dice así, la peritada de su relato es poco coherente, presenta poca congruencia con las respuestas emocionales, dramáticas y expresivas. En la parte de observación de conducta tengo 3 párrafos. ¿A cuál de los párrafos se dedica? Para poder ubicarlo. Análisis e interpretación de resultados del protocolo. En el tercer párrafo me refiero al relato en la siguiente manera. En la entrevista en cámara Gesell brinda un relato detallado. Esta parte que le he dado lectura, o en todo caso eso ha sido una coordinación con mi patrocinado, pueda haberme generado una... En lo sucesivo, señor abogado, precise la página. Tiene usted el documento, es que lo tengo ya así en bloque, señor presidente. Estoy sobre, como dice, sobre el caballo y tengo que ya hacerle frente a esta contingencia. Si no recuerda ese pasaje, continuamos, doctor, ¿le parece? Como guste, doctor, no hay problema. Sí. Si no ha podido advertir eso, bueno, continuamos. Puede ser a una desconexión también con mi patrocinado. En el acápite personalidad del protocolo de la pericia, a ver, ubíquese por favor usted que conoce la pericia para hacer un seguimiento. Estoy en esta parte. Se ha mencionado sobre las conductas paranoicas de la peritada. Por favor, doctor, le suplico, explique sobre la precisión que se hace respecto a que estas conductas paranoicas correspondan a una respuesta ante la denuncia. Sí. Es decir, lo que ahí se habla, las conductas paranoicas son las conductas de suspicacia y temor a que las personas tengan una conducta negativa, adversa o de daño en nuestra contra, ¿no? Es un estado de respuesta que las personas tenemos ante determinada situación. En algunas personalidades forman parte de su manera de ser estar siempre a la defensiva y atentos a que algunas personas nos pueden hacer daño. Y en otras circunstancias es el resultado de situaciones que vivimos, ¿no? No es el resultado, no es una característica de nuestra personalidad, sino es el resultado de experiencias vividas, tales como situaciones de violencia, ¿no? Entonces, lo que queríamos ahí discriminar es justamente eso. Si es que estas descripciones que la señorita decía, de estar asustada, temerosa, de tener miedo de acercarse o la presencia de ciertas personas a su alrededor o temor a salir a los espacios abiertos y estar a la expectativa porque algo le puede suceder, que son características de comportamiento paranoico, queríamos discriminarlas si correspondían a su personalidad o si correspondían básicamente a una secuela de un hecho violento. Y descartamos que podría tratarse de secuela de un hecho violento. Para descartar si se correspondía a una característica de personalidad, tendríamos que haber encontrado componentes de personalidad paranoica o al menos obsesiva compulsiva. Y en este caso no encontramos esas características. Entonces, esa idea o ese planteamiento de que estoy asustada, miedo, obedecerían más a sus características
digamos, expresivas, expansivas y dramáticas. Sobre eso le voy a preguntar la siguiente parte, pero está bien, puede completarla. En esa parte estamos descartando, lo que la señorita presenta como síntoma persistente después del hecho violento más de un año o aproximadamente un año después, es justamente estos comportamientos que están relacionados al temor a ser dañada, al temor de ser observada y perseguida, ¿no? Y el otro síntoma persistente que mantiene es justamente los recuerdos espontáneos, con características de flashback, que nosotros le decimos, o de reexperimentación de hechos violentos. Esas dos son los síntomas más, digamos, significativos que ellos nos indican que podríamos nosotros catalogarlos como una posible afectación psicológica. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá en la parte de personalidad es justamente dar cuenta de que después del estudio nos encontramos de que no corresponde a una personalidad paranoica, no corresponde a una secuela de un hecho violento, y se empataría más con estas características dramáticas. Después de un año, la señorita dramatiza un poco la circunstancia en una revisión en su memoria de los hechos que había vivido, mas no necesariamente es una secuela de un hecho violento en sí mismo. No sé si me dejé entender. En esa línea, la siguiente pregunta que por favor le pediría que merezca alguna precisión suya, siempre en el rubro personalidad. Se ha precisado que la peritada busca la atención de los demás. Es dramática o teatral en sus expresiones emocionales y conductuales. Tiende a ser llamativa y socialmente atractiva. Su conducta puede ser provocadora y usa su cuerpo con este fin, tanto para establecer relaciones de amistad como para la seducción. Por favor, doctor, a ver si puede precisar a qué tipo de personalidad corresponde estas características que se está describiendo. Sí, justamente estamos describiendo. De manera general, en un inicio, ante la pregunta anterior, les expliqué, digamos, los rasgos centrales de personalidades narcisistas histriónicas. En este caso en particular, cuando ya hablamos de cómo es la señorita como una personalidad histriónica, estamos describiéndola cómo ella es en las relaciones interpersonales, cómo es en sus emociones y cómo es su relación con su propio cuerpo para llamar la atención de los demás. Eso es lo que estamos explicando ahí. Esta otra afirmación, ¿puede entrar en conflicto con los otros si no tiene la atención esperada y se presenta poco tolerante ante la contradicción, terca, actúa a la defensiva y puede llevarla a tener dificultades con la autoridad y el cumplimiento de reglas? Sí. ¿Cómo aparece, esto también, a ver, sobre ese tema, doctor, sus comentarios, por favor. O sea, como la característica central para mantenerse en un cierto nivel de equilibrio y conducirse, digamos, regularmente en entornos sociales de las personas histéricas es recibir la atención de los demás y que los demás atiendan y comprendan y entiendan sus posiciones, es que justamente se da esto, ¿no? O sea, cuando esa atención no es dada, o cuando sus peticiones no son aceptadas, es que aparecen los conflictos, y es que ahí es donde se da las situaciones de relaciones interpersonales problemáticas. Entonces, esta persona, en estos contextos, cuando la atención no es dada, va a tener conflictos con las personas que no le brindan la atención, y cuando las normas y las reglas se establezcan como para el cumplimiento de ciertas funciones, con las cuales ella tiene cierta dificultad para cumplirlas, entonces va a entrar en problemas con la autoridad. Entonces va a haber dificultades, va a haber requerimientos de privilegios de repente, o de maneras de trato laboral distintos o diferenciados. Esto se corrobora en la historia porque la señorita ha presentado bastantes dificultades interpersonales en sus entornos laborales, ¿no? De ahí también se llega a la corroboración de lo que se encuentra en las pruebas psicológicas. Esa es la característica de la señorita, ¿no? Se hace otra afirmación, doctor, siempre en el apartado personalidad, dice, por favor, sus consideraciones respecto a esta cita. Sus dificultades se presentan en el plano emocional, cuando su necesidad de atención no es satisfecha. Puede presentar cambios emocionales inesperados.
se frustra con facilidad y puede mantener contenida emociones como el resentimiento, el enojo, la frustración. ¿Esto, doctor? Sí, en ella es también, vuelvo a decir, práctica que tiene que ver, o sea, esta cuestión dramática y esta necesidad de atención, cómo se traduce también en ella, en esta dificultad de tolerar la frustración, de manejarse en situaciones en las cuales ella debería, por ejemplo, colocarse en el lugar del otro para entender la situación y poder llegar a una resolución de un problema estable. Si algo es hecho en su contra, y ahí viene la característica narcisista, algo es hecho en su contra, ella mantiene ese sentimiento, ese desazón o esa insatisfacción por mucho tiempo. Y puede incluso utilizar esos recuerdos o esos estados emocionales y provocar situaciones conflictivas con otras personas. Esta otra afirmación o consignación en el informe, siempre en el rubro personalidad. Emocionalmente es una persona fácilmente sugestionable y se influencia con facilidad por las personas o por las circunstancias. Así puede justificar su dramatización. Sí, esa es ya la consecuencia de, ¿no? Cuando estas personalidades tienen el uso y el ejercicio de estos comportamientos y se dan cuenta que probablemente sus estrategias de llamar la atención no son efectivas o eficaces, pueden sugestionarse a partir del comportamiento de otras personas, ¿no? Si les llaman la atención con severidad, podrían inmediatamente pues presentar el comportamiento dramático, ¿no es cierto? O si alguien a su costado o cercano a ellos les ocurre algo, inmediatamente adoptan comportamientos similares, aparentemente de empatía, o sea, de que se colocan en el lugar del otro y se mimetizan con ellos y experimentan los mismos malestares, ¿no? Siempre en el plano teatral, ¿no? Otra afirmación que se hace, tiene características narcisistas, en tanto presenta una búsqueda de ser considerada importante por los demás, ser tomada en cuenta y busca la aprobación. No será sumisa y asumirá conductas decididas y enérgicas cuando quiere asumir una ubicación de dominación. Buscará la manera de conseguir su objetivo. No dudará para ello en aprovecharse de los demás, incluso victimizándose. Esto, sí, ese ya es el otro extremo, ¿no? O sea, no es un rasgo central específico de su personalidad, pero como es parte de todo el clúster B de los trastornos de personalidad, entonces ella en determinados momentos de su vida sí utiliza eso, sí utiliza estas características de buscar el beneficio personal a partir del uso del comportamiento de otras personas, ¿no? No va a dudar en aprovecharse de una oportunidad en la cual va a obtener beneficio. Y ante determinadas circunstancias, con determinadas personas, va a sacar un comportamiento que podría incluso ser decidido, determinante. Podría ser percibido como hostil, pero no es una persona violenta. Pero sí, ella no duda en ese contexto de sacar eso, ¿no? Si para eso tiene que utilizar estrategias como la victimización, tampoco lo va a dejar de lado. Esto se corrobora también en la historia personal que se ha recolectado, ¿no? Esto está dentro del protocolo también, ¿no? Con los problemas y dificultades que esta persona habría mantenido con otros personas fuera del entorno laboral, ya no dentro del entorno laboral, incluso que en algunos de sus casos habrían tenido juicios y denuncias. Y donde la señorita, pues, ella relata estos tipos de comportamientos, ¿no? Dos temas finales para no cansarlo, doctor, con esto. Personalidad, cierro, ¿no? Con esto cierro, por favor, lo prometo. ¿Cómo explica que en el protocolo de pericia psicológica se ha concluido que la peritada no presenta afectación psicológica y que en la entrevista de afectación esta haya sostenido
que unas oportunidades me he querido quitar la vida, sentía la mano muy grande, tamaño del dormitorio, una voz que me decía, coge el cuchillo, te matas. ¿Registra esta situación, doctor, este pasaje, recuerda? Sí, sí. Justamente en la entrevista psicológica para recoger la información que nos lleve a hipotetizar la existencia o no de afectación psicológica, se le solicita a la persona que nos narre los malestares que experimenta, ¿no? Las dificultades emocionales, de pensamiento y de conducta. Como parte de esa narrativa que ella hace, de los síntomas que ella manifiesta estar experimentando, es que hace esas narraciones de malestares. Aparentemente habría una incongruencia, no, estamos recogiendo la situación que la señorita describe como su malestar. Luego nosotros aplicamos los instrumentos correspondientes para el recojo de información que nos permita validar o no validar la existencia de esos síntomas. En este caso, hemos aplicado los instrumentos y hemos llegado a la conclusión de que esa narrativa obedece más a comportamientos de simulación más que a la existencia real de síntomas. ¿Cuáles son las características narcisistas que ha presentado la peritada que han permitido establecer en las conclusiones de la pericia personalidad histriónica con características narcisistas? Sí, inicialmente creo ya haberlo descrito con la pregunta que nos hizo el fiscal, y también usted relató o describió o leyó el párrafo correspondiente a las características del narcisismo. Ya. Esa es su respuesta. Sí, ya creo que... Doctor, que usted ya la leyó, ¿no? Doctor, finalmente, ¿cuándo se enteró usted que, si es que se enteró, que la peritada había sido fiscal en Amazonas? ¿Sabe de eso? Después de la entrevista en Cámara Gesell. ¿Puede contarnos las circunstancias de ese conocimiento, de esa información? Ella manifiesta en Cámara Gesell haber buscado la pretensión de haber sido fiscal en otro distrito fiscal de Amazonas, y además manifiesta que habría sido convocada como fiscal en otros distritos de acá de Amazonas, también como asistente, ¿no? Es en la Cámara donde lo manifiesta, y también se corrobora. La pregunta que yo le hago a usted es, por favor, ¿cuándo usted toma conocimiento que durante su vida laboral la señora More había sido fiscal? En la entrevista en Cámara Gesell lo dice por primera vez. Ya, es su respuesta. Doctor, le expreso mi agradecimiento. Gracias, presidente y director de debates. Gracias a usted, señor abogado. Señora magistrada Inés Villabonilla, ¿alguna pregunta que se formular al perito? Ninguna pregunta, señor presidente. Señor José Neira Flores. Ninguna, señor presidente, gracias. Yo solo señor perito, ya que de alguna manera he hecho referencia al responder a la defensa. Hay efectivamente una reflexión donde utiliza unas escalas. 36 de 68, me parece, en cuanto a trastorno de estrés postraumático. Y luego menciona 4/6 de escala de simulación. ¿Puede explicarnos qué indica ello? Sí, un ratito que me ubico en la parte correspondiente. Sí. Eso está en análisis e interpretación. 218, perdón. Página 218, repercusión e impacto, ¿no? Sí, estamos hablando sobre los resultados de la escala de gravedad de síntomas del estrés postraumático. Exactamente. Muy bien. La escala general tiene varias escalas, ¿no? O sea, mide los 3 síntomas centrales del estrés postraumático, ¿no? La reactividad psicológica, la reexperimentación y las conductas de evitación. Adicionalmente a eso, en la versión forense de la escala de estrés postraumático se ha adicionado una escala de simulación. La escala total, o sea, de los 4 componentes, tiene un máximo de 63 puntos, ¿ya? Y el punto de corte
para encontrar que existe o no existe la presencia de indicadores de trastorno de estrés postraumático es del 50%, o sea, 32. En este caso era 36, que nos indicaba que sí, es perfectamente posible de que los síntomas pertenecieran a un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, la escala de simulación nos dice que el máximo puntaje es 6 y el puntaje obtenido es 4 y el punto de corte para encontrar de que no existe simulación en la escala es de 2. Entonces, como el puntaje alcanzado es mayor a 2, entonces encontramos de que la escala en total nos dice que todos los síntomas están siendo simulados. Esa es la interpretación. Ya. Porque ahí menciona también que es una especie de contrapeso uno del otro, ¿es correcto? Sí, es decir, es como su escala de validación. Es decir, como no es el inventario, el MMPI tiene una escala de validación de simulación de síntomas que se ha ejecutado en un procedimiento de comparación con otros instrumentos que miden lo mismo. Entonces su escala es mucho más fuerte y más potente. En cambio, la escala de gravedad de síntomas no tiene, digamos, tanta elaboración psicométrica como el MMPI. Entonces, para evitar que caigamos en falsos positivos o falsos negativos en la conclusión de esta escala, los autores adicionaron una escala de simulación que se mide con 6 ítems. Y en las pruebas que se han hecho en poblaciones generales y en poblaciones que han experimentado situaciones traumáticas, ha encontrado que el punto de corte es que para determinar que realmente existen síntomas de estrés postraumático, la escala de simulación solo debe alcanzar al número 2. Más de 2 ya empiezas a sospechar de que la persona está simulando. Entonces el protocolo queda poco creíble o poco válido. Un punto más con relación a eso para cerrar el concepto técnico. Ese porcentaje, esas escalas y esos indicadores de cada escala, ¿varían con relación al examen? Porque acá nos han mencionado la línea de pruebas que usted aplica, los instrumentos que utiliza, los aplica un año aparentemente después del suceso generador de la pericia, ¿es correcto? No logré entender la pregunta, doctor. O sea, si lo hubiese aplicado cercano al hecho violento, ¿hubiera variado la respuesta? Probablemente exactamente. Sí. Probablemente sí. La situación hubiese variado significativamente. Muy bien. Muchísimas gracias, señor perito. Puede usted retirarse. La sala agradece su concurrencia. Gracias, doctores. Buenas tardes con todos. Bien. Buenas tardes. Estando entonces ya a la hora, vamos a programar nuestra próxima sesión, que tendrá lugar el 7 de febrero a las 2 de la tarde, y en aquella ocasión se van a convocar a los peritos psicólogos Norma Torres Chuta y Rafael López Cruz. Ellos han sido los suscriptores del protocolo de pericia psicológico signado con la referencia 2018-PSC. Entonces, para esa oportunidad, señor asistente de audiencia, quedan convocados estos peritos, que sí es una pareja, porque los dos fueron los autores de los documentos. Por lo demás, agradezco su concurrencia. Pueden retirarse. Esta audiencia queda suspendida hasta aquella fecha ya indicada. Buenas tardes.